Rosy, buenas noches. Buenas noches a todas, hermanitas. Pues ya vamos a dar comienzo a nuestro estudio y vamos a orar para ponernos en manos del Señor. Padre amado, te agradecemos esta noche, Señor, tu misericordia, Padre, tu gracia sobre nuestras vidas. Te damos gracias porque tú nos permites poder reunirnos de este modo, Señor. Te doy gracias por mis hermanitas aquí reunidas, por cada una de nosotras, Señor, y te ruego porque tú nos hables esta noche, Padre. Que seas tú, tu Espíritu Santo, el que nos enseñe, que nos muestre, nos reveles tu palabra, Padre, que podamos entenderla, mi Dios, y te pido por las hermanitas que se han de unir, que tú les ayudes a poder llegar, a poder eh, tener la facilidad de la tecnología y demás, Señor, y que tú nos tomes este control, este tiempo de esta noche y nos hables, bendito Dios. Te doy las gracias, Señor, te lo ponemos en tus preciosas manos, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a Colosenses. Iniciemos nuestro estudio que se titula La preeminencia del Hijo. Y vamos a Colosenses 1 y hoy estudiaremos del 15 al 20. Colosenses capítulo 1 del 15 al 20 y vamos a leer, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ay, bueno, este pasaje está bien hermoso como toda la palabra y vamos a ir estudiando versículo con versículo. Y primero vamos a recordar un poquito, bueno, ¿se acuerdan que desde la clase uno, desde la introducción, estuvimos viendo todo el contexto en el que se desenvolvían los habitantes de Colosas y en lo que ellos creían, que era mucho este dualismo y los ángeles y demás? Y tenían ahí una mezcolanza muy extraña de ideas y de doctrinas. Y aunque sí creían en Dios, pensaban que Jesús, por ejemplo, era una de tantas emanaciones de Dios. O sea, no lo veían como el Hijo de Dios y mucho menos como un Salvador. Tenían mucho el gnosticismo, eran gnósticos, que este es un sistema de pensamiento herético. Sus doctrinas centrales de la Biblia estaban ahí muy distorsionadas. Pensaban, por ejemplo, que la salvación se obtenía a través de un conocimiento esotérico y no del Hijo de Dios, de Jesucristo. También, por ejemplo, pensaban que la materia era mala por sí misma, o sea, toda la materia y el mundo, y que por lo mismo Dios no podía ser el creador, entre otras cosas. Y es importante recordar este contexto para que veamos o entendamos cómo aquí Pablo, en general en toda esta carta de Colosenses, pero en estos versículos que vamos a estudiar hoy, cómo quiso enfatizar y enseñarles todo lo que es Jesús, todo lo que representa nuestro Señor, todo lo que Él hizo, Él hace, su lugar en el universo, su lugar en el plan de Dios y su preeminencia. Y vamos a verlo en cuatro áreas. La primera es con respecto a Él mismo, con respecto a Jesucristo. También la segunda es lo que Él es para la creación. La tercera, lo que Él es para la iglesia. Y la cuarta, lo que Él es, nuestro Señor Jesús, en todas las cosas. Y bueno, con respecto a sí mismo, vemos en el versículo 15 que nos dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. Y la palabra imagen viene del griego eikon, que significa o que se refiere a que es una representación y una revelación exacta. El teólogo Lightfoot dijo
que una imagen puede ser dos cosas. Una representación, y si esta es perfecta, entonces pasa a a la segunda cosa, que es una manifestación. Entonces, cuando Pablo usó esta palabra en este pasaje, establece que Jesús es la perfecta manifestación de Dios. El hombre, el ser humano, a pesar de estar hecho a imagen y semejanza de Dios, como nos lo enseña Génesis, no es Dios. Y Jesús sí. Y en Romanos 9:5 nos dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios, sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y esta palabra eikon también se usaba, por decirlo así, como en diminutivo, y era eikonion, y igual en griego, y se usaba para referirse o querer decir que es un retrato. Entonces Jesús es el retrato de Dios. En él, en Jesucristo, vemos las características personales y las marcas distintivas de Dios. Jesús en Juan 14:9 dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y en su esencia, Dios es invisible, ¿verdad? Vamos a Hebreos 1:3, hermanitas. Bueno, Hebreos 1, vamos a leer el 2 y el 3. Hebreos capítulo 1. Dice, versículos 2 y 3. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Está hablando de Jesucristo, y aquí vemos que nos está mencionando de esta imagen, de esta esencia. Y Jesús ha dado a conocer al Padre. Esto también lo vemos en Juan 1:18. Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, solo en Cristo, el Dios invisible, o sea, Dios su Padre, se manifiesta perfectamente. Si el Hijo es la imagen misma de Dios y Dios es eterno, pues el Hijo por igual es eterno. Y también el mismo Señor Jesús, bueno, Juan escribió en Apocalipsis que nuestro Señor Jesús es el principio, es el alfa y omega, el principio y el fin. Esto está en Apocalipsis 1:8. Bueno, entonces vemos que todo esto es Jesús en sí mismo. Como siguiente punto, vamos a ver qué es Jesús para la creación. Seguimos ahí mismo en Colosenses. Colosenses 15, que nos dice que es el primogénito de toda creación. Y la palabra aquí es protótocos, y esta palabra no se refiere a un tiempo, o sea, no se refiere a que Jesucristo haya sido el primero creado, ya que Él es Dios y es eterno, como lo vimos, y en Él o Él ha creado todas las cosas. Se refiere más bien a una posición, se refiere a que tiene el primer lugar, a que tiene una primordial importancia, un honor especial, una superioridad sobre la creación. El mayor honor que se encuentra en la creación le pertenece a Él, a Jesucristo. Ahí en el versículo 16 seguimos leyendo y dice que porque en Él fueron creadas todas las cosas. Y todas las cosas por Él fueron hechas. Esto también lo vemos en Juan 1:3. Se los voy a leer. Si quieren buscarlo, Juan 1:3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por eso es el primogénito de todo, y todas las cosas están sujetas a Él, hermanitas, visibles e invisibles, materiales y espirituales, todo. Pablo les enfatizó esto a los colosenses justamente
y debido a sus creencias que tenían ahí medias pues erróneas y malentendidas o distorsionadas. Y por supuesto que por lo mismo ellos no le daban su lugar a Cristo, este lugar de esta posición tan importante no se la daban a Cristo. Y era importante hacerles ver, para Pablo era indispensable y necesario quitarles o enseñarles para que se les quitara esa venda de sus ojos y para que tuvieran como ese entendimiento acerca del Señor Jesús. Pablo les comunicó que el agente de Dios en la creación no fue un Dios secundario, no fue un Dios inferior, sino el mismo Hijo de Dios, Jesucristo. Él es plenamente divino. Como lo vemos en Colosenses 2:9, nos dice que porque en Él, en Jesús, mora corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces vemos que Jesús es el fin, es la meta, es la existencia misma de todas las cosas. Jesús es el Señor soberano de todas las criaturas, por lo tanto no hay razón, si en aquel entonces no había razón, hoy tampoco, de querer buscar o apoyo, ayuda o refugio en alguna otra persona, en algún otro ser o en alguna otra cosa. Por supuesto, en ninguna otra deidad o ángeles, ya que estos también son criaturas y son creadas por Dios. Aquí, y bueno, y por lo mismo están igualmente sujetas a Cristo. Aquí en la parte B del versículo 16 vemos que Pablo enumera ciertas cosas. Dice tronos, dominios, principados, potestades. Y aquí no niega la existencia de estas cosas, tampoco niega que puedan tener cierta influencia, ya sea positiva o negativa, sobre nosotros o sobre toda la creación, pero solo son criaturas. Y de hecho, existen justamente pues por medio de nuestro Señor Jesús. Y también están sujetas a Cristo y están a su servicio. Y aquí Pablo no necesariamente las enumeró en un orden de importancia o de jerarquía, o queriendo decir que solamente existen estos cuatro grupos. No. Lo que Pablo le quiso decir a los colosenses, y es muy importante, les quiso decir, en estas cosas que ustedes creen, que ustedes están haciendo alarde, llámenles como les llamen, solo son criaturas creadas por y para Cristo y están y seguirán estando sujetas a Él. Ahora bien, si todo ha sido creado por medio de Él y para Él, entonces confirma que Él, o sea, nuestro Señor Jesús, es anterior o es primero que todas las cosas creadas en el tiempo. Jamás hubo un tiempo en el que Él, nuestro Señor Jesús, no haya existido. Y vamos a leer un primer bloque, son 4 versículos, hermanitas, y comenzamos con Juan 1:1, por favor. Aquí estos versículos nos hablan de la preexistencia de Cristo. Juan 1:1, porfis. Sí. En el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era Dios. Gracias. Perdón, era con Dios y el verbo era Dios. Sí, muchas ¿Sí? gracias. Ajá, Juan 17:5, por favor. Sí. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Gracias, hermanita Lili. Filipenses 2:6. Sí, dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Gracias, Luz. Y Apocalipsis 22:13. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Gracias, hermanita. Sí, aquí vemos en todos estos versículos que nos está hablando ya de la preexistencia de Cristo, ¿verdad? Y si en la creación todo existe por Él y para Él, nada puede ser malo en sí mismo.
Aún Satanás y los ángeles caídos, hermanita, y todos los ángeles, Dios los usa para llevar a cabo su voluntad. Claro que este mundo está bajo el maligno, y esto lo podemos ver en 1 Juan 5:19, pero no por eso deja de ser grandiosa y perfecta su creación. Todo lo que nuestros ojos ven, por ejemplo, paisajes, toda la creación, los animalitos, la naturaleza, las flores, el cielo, los mares, etcétera, todo lo que nuestros ojos pueden ver y aún lo que no vemos, todo es perfecto y todo fue pues creado por nuestro Señor. Esto también quiere decir que la creación de Dios, aún bajo la esclavitud del pecado, puede ser usada para la gloria de Dios y puede ser disfrutada por los hijos de Dios. Vamos a 1 Timoteo 6:17, donde nos dice esto. 1 Timoteo 6:17 dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Qué hermoso, ¿verdad? Y bueno, ahora todas las cosas se mantienen unidas en Él. Cristo es el que mantiene unido el universo. Todas las leyes que mantienen el mundo en orden son la expresión de la mente del Hijo, o sea, de Jesucristo. Quizás has escuchado o a lo mejor tú misma alguna vez has dicho, ay, este mundo está de cabeza o ay, vivimos en un mundo caótico. Y en cierto sentido sí, pero eso es lo que a simple vista vemos, o quizá porque estamos viendo, por ejemplo, obviamente un mundo caído, porque estamos viendo el pecado por todos lados, o hablando, por ejemplo, de la moral, etcétera, ¿no? Pero viendo más allá, hay un orden, hermanitas. Están las leyes, por ejemplo, como la de la gravedad. ¿De qué sería de nosotros sin la ley de la gravedad? Entre muchas otras tantas que existen en el universo y que han sido creadas por Dios. Y esto mantiene un orden en todo el universo. Y no solo son leyes científicas, también son leyes divinas. Por ejemplo, como la de la siembra y la cosecha. Y todo esto se da y funciona perfectamente y esto lo ha establecido nuestro Dios. William Berkeley dijo, así pues, el Hijo es el principio de la creación y el fin de la creación, y el poder que mantiene la creación unida, el creador, el sustentador y la meta final del universo. Bueno, y seguimos en el versículo 18, vamos a ver qué es Jesús para la iglesia. Bueno, antes de continuar aquí con qué es Jesús para la iglesia, estábamos viendo que todas las cosas están sujetas a Él y que todo es perfecto y que todo Él lo tiene en su control. Y no sé si a ustedes muchas veces o alguna vez les ha pasado que pues podemos creer esto y confiar en el Señor, pues si de repente pasa alguna cosa y decimos, ay, como si a Dios se le hubiera ido de las manos, ¿no? O de repente podemos caer en preocupación, a veces de repente angustia, etcétera, pero tenemos que tener en mente que el Señor tiene el control de todas las cosas, todas, todas, todas. Les voy a platicar rápidamente, por ejemplo, anoche, recogí a mi hijo de la escuela, él sale a las 9 de la noche y veníamos, ¿no? Ya casi muy cerca de aquí de la casa y de repente de la nada, así, le empieza a sonar algo al carro así muy feo, hagan de cuenta como si trajera yo un fierro arrastrando. Entonces, pues me seguí avanzando porque justo ahí estaba como en una glorietita y pues no me podía quedar ahí, pero yo dije, ¿qué es? ¿Qué es? Y se empezó a escuchar cada vez más fuerte. Pues nada más como dos callecitas y me paré porque se escuchaba fuertísimo, no sabía qué era, no sabía, o sea, si una llanta, si un rin, en el momento pensé que era un rin. Imagínense qué fuerte se escuchaba que yo venía así súper despacito, pero viendo dónde me podía parar y veía así la gente y de otros carros, o sea, o sea, cómo volteaban así como diciendo, y se hacían cara así como de, oh, ya sabes, cuando, no sé si por el ruido fuerte o pensando así de qué le pasó al carro. Bueno, para no hacerles el cuento largo, no supe qué fue que tenía el carro, pero fíjense, yo le agradezco a Dios porque a pesar de todo pasó eso muy cerca de la casa
no me agarró por ahí en alguna avenida fuerte. El fin de semana, tanto sábado como domingo, yo fui hasta el Desierto de los Leones. En la mañana a dejar a Josué, lo dejaba, me regresaba y volví a ir en la tarde por él, o sea, a recogerlo y regresaba. Y lo primero que pasó por mi mente ayer fue así de, Señor, gracias porque pues, o sea, agarré carretera para ir al Desierto de los Leones y dije, pues, gracias porque esto que pasó con el carro, que no sé qué sea, pues no me pasó el fin de semana, ¿no? Y entonces ahí es donde yo veo la mano del Señor y digo, es que finalmente tú tienes el control de todas las cosas y aunque de repente podamos pensar que hay algo, este, fuera de lo que podemos esperar o imprevisto o incluso lamentable o desfavorable, el Señor al final tiene el control de todas las cosas, ¿no? Igual anoche iba a ir a ver a un cliente, ya no se concretó, ya no me contestó y yo dije, qué bueno, o sea, de momento dije así de hoy, ¿no? Antes, pero después pensé, dije, qué bueno, porque a lo mejor eso me hubiera agarrado en otro lado, o sea, por allá. Entonces, si nos fijamos, y bueno, y también pensando, digo, hacia el final así hubiera sido y me hubiera agarrado en otro momento o incluso en la carretera, al final entiendo y creo que el Señor tiene el control de todas las cosas y Él permite siempre todo, ¿no? Y siempre todas las cosas, dice la palabra, que a los que le amamos nos ayudan a bien. Entonces, esto es importante que lo tengamos siempre en cuenta, que lo abracemos, hermanitas, que lo creamos y que estemos confiadas en Él. Bueno, entonces en el versículo 18 vamos a ver ahora qué es Jesús para la iglesia. Y hay varios símbolos de la iglesia en el Nuevo Testamento y el cuerpo es uno de los más importantes. Aquí en el versículo 18 nos dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y vamos a leer Romanos 12, del 4 al 5. ¿Quién me ayuda? ¿Me ayudas, Clau? Porfa, Romanos 12, del 4 al 5. Sí, Gracias. dice, porque de la manera que es un cuerpo, porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Gracias. Ajá. Y Efesios 4, 8 nos dice, bueno, Efesios 4 del 8 al 16 habla acerca de la iglesia. Voy a leer solo algunos versículos. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de viento de doctrina, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y qué precioso, ¿no? O sea, fíjense todo lo que nos habla acerca de lo que somos como iglesia, esta unidad, el estar unidos, el estar ayudándonos, incluso edificándonos en amor, y todo esto lo hace Cristo. En el griego la palabra cabeza quiere decir origen y fuente. También se puede referir a un dirigente o gobernador. Y humanamente hablando, el cuerpo está en servicio de la cabeza. En otras palabras, la cabeza es quien dirige el cuerpo. Y como cabeza de su iglesia, Cristo le da vida y crecimiento a través de su espíritu. También a través de su palabra, Jesucristo alimenta y purifica a su iglesia. Vamos con el bloque 2. Vamos a leer tres pasajes. El primero es Colosenses 2:19. Porfis. Ay, sí, Fabi. 2:19. Ay. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo,
nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Gracias. Ajá. El siguiente, Efesios 4, 15 y 16, por favor. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para Sí. Hermanita Leti, bueno, yo ya no la escucho, no sé si fue general o soy yo. Ya no se escuchó, Ah, ¿verdad? ya me ¿no me Ah, escuché? ya, hermanita. Solo el final. Bueno, Digo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. gracias, hermanita, sí. Y Efesios 5, 25, 27, por favor. Sí, Fabi. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Gracias, Eli. Sí, aquí vemos todo lo que es Cristo para la iglesia. Y si Cristo es Dios y da vida, da guía, dirección, crecimiento a su iglesia, entonces no dependemos ni necesitamos ninguna otra cosa fuera de Él, ninguna otra criatura, ni ángeles. Nosotros como su iglesia somos fortalecidos por su poder y gobernados por su palabra y por su espíritu. Y como el mismo Señor Jesús dijo en Juan 15:5, fuera de Él nada somos y nada podemos hacer. Aquí me gustaría señalar dos cosas importantes. Una, el privilegio que como iglesia tenemos de que somos instrumentos por medio del cual Cristo obra. O sea, nosotros como iglesia tenemos ese privilegio. Y la segunda, que deriva de esta, es como una advertencia de que no descuidemos ni abusemos del cuerpo para no llegar a ser inservibles para los grandes propósitos de Dios. Que no vaya a ser que viviendo de una manera descuidada o indisciplinada nos volvamos inútiles en la obra. Y bueno, también vemos que nuestro Señor Jesús dice aquí, Él es el principio y viene del griego arge. Y esto aplica en dos sentidos, como lo primero en el tiempo y como en origen. O sea que de Él surge todo. Y dice aquí, Él es el principio y primogénito de los muertos. Y Pablo no quiso decir que Jesús fue el primero en resucitar porque no fue así. Si recuerdan, hubo varios casos que nos menciona la Biblia, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, fue el hijo de la viuda de Sarepta, recuerdan que Dios lo resucitó por medio de Elías, esto está en Primera de Reyes. También el hijo de la Tsunamita, que igual Dios lo resucita utilizando a Eliseo, está en Segunda de Reyes. Y bueno, vemos que nuestro Señor Jesús pues resucitó a Lázaro y a dos personas más. También después, más adelante, en los discípulos igual tienen dos casos más. Entonces Jesús no fue el primero en resucitar, pero sí fue el más importante. Y ya que sin su resurrección no habría resurrección para nadie. Y esto nos habla Primera de Corintios 15, del 20 al 23. La resurrección es el comienzo, es el principio de la gloriosa resurrección que todos los que en él hemos creído gozaremos. Y esto nos habla, o lo vemos en Juan 14, 19, que dice, todavía un poco y el mundo no me verá más, dijo Jesús, pero vosotros me veréis, porque yo vivo,
vosotros también viviréis. Entonces, la resurrección es la base y el centro de todo pensamiento y de la fe de la iglesia original. Cristo no es solo alguien que vino pues aquí en carne, digamos, que no vino a vivir, que murió y resucitó nada más, como un héroe, un personaje del cual tengamos que aprender ciertas cosas, ¿no? Eh, es alguien que en virtud de su resurrección vive para siempre, hermanitas. Alguien con una presencia viva, que además tiene autoridad sobre la vida y la muerte. Esto, vamos a Apocalipsis 1, del 5 al 6, y dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y bueno, todo esto lleva justamente a que Él tenga la preeminencia en todo. Recuerdan que en una clase pasada les comenté que preeminencia significa o quiere decir supremacía, autoridad y una posición más elevada sobre toda la creación. Este era el propósito de Dios al hacer de su Hijo el Salvador, el Creador y la cabeza de su iglesia. La palabra que se traduce como preeminencia aquí en este pasaje no se encuentra en ningún otro lado en el Nuevo Testamento y está relacionada con el término primogénito, que aquí hace hincapié a la posición que ocupa Cristo. En Colosenses 3:11 nos dice que Cristo es el todo y en todos. Y bueno, los falsos maestros en Colosas nunca le darían este lugar o esta posición a Cristo. Este lugar de la preeminencia, porque como vimos, de acuerdo a lo que ellos creían en sus filosofías, pues no lo tenían como, bueno, en este lugar no le daban esa preeminencia. Por eso era muy importante para Pablo enseñarles esto. Ellos creían o pensaban que Jesucristo no era el único camino a Dios, imagínense. De este modo, aquí vemos 4 grandes hechos que Pablo les enseñó o que enseñó en este pasaje con relación a Jesucristo y a su iglesia. 1, que Él, Jesús, es el Señor que vive. 2, que Él es la fuente y el origen de la iglesia. 3, que es el constante director de la iglesia. Y 4, que Él es Señor de todo en virtud de su victoria sobre la muerte. Y bueno, ahora vamos a ver qué es Jesús con respecto a todas las cosas. Y en el versículo 19 leemos que a Dios le plació, dice aquí, agradó al Padre, que en Cristo habitase toda la plenitud, y esto desde siempre, hermanitas, antes de la fundación del mundo. Esto nos lo dice, lo leemos en Juan 17:5. Dice, ahora pues, Padre, está diciendo nuestro Señor Jesús, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Este deleite que el Padre encuentra en el Hijo lo vemos también en Mateo 13:17 y Mateo 17:5. ¿Recuerdan donde dice que se escucha una voz del cielo y Dios dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia? Luego entonces los poderes y atributos de la deidad no se iban a repartir entre una multitud de ángeles, o sea, como lo creían los colosenses. Por el contrario, le plació a Dios que desde toda la eternidad la plenitud de la divinidad, la plenitud de la enseñanza y gloria de Dios residiera en el Hijo de su amor, en Él y solamente en Él. Que morara en aquel a quien servimos como nuestro exaltado mediador. Y esa plenitud se manifiesta tanto en la creación como en la redención. Ahora, dice aquí toda plenitud, y esto es la palabra pleroma, que significa la suma total de todo poder y los atributos divinos. Y fíjense qué curioso, porque esta palabra de pleroma era muy usada por los maestros gnósticos de Colosas. No era algo
que no conocieran o que ignoraran, o sea, la usaban y sabían su significado. Y Pablo la usa 8 veces en este pasaje como para este, combatir con sus propias palabras o con sus propias armas, por decirlo de alguna manera. Y es curioso que ellos lo supieran, pero estuviera como mal aplicada ese significado o esa palabra. Y entre ellos, aquí la palabra habitar, porque nos dice Colosenses 19 que en él habitase toda la plenitud, y habitar es más que residir, o sea, es más que simplemente vivir en un lugar, significa estar en casa permanentemente. El doctor Kenneth S. West, experto en griego, y obviamente pues experto aquí en todos los significados y las raíces, señaló que esa plenitud no era algo agregado a su ser, o sea, refiriéndose al Señor Jesús, sino que era parte de su esencia, y esto en forma permanente. El hecho de que agradó al Padre tener su plenitud en Cristo prueba que Cristo es Dios. En Juan 17, en Juan 1:16 dice, de su plenitud tomamos todos. Ante todo esto que hemos estudiado hasta aquí, hermanitas, ¿quién sino solo Cristo podía tener la capacidad y la facultad de reconciliar a los pecadores con Dios, con un Dios santo? Y aún así muchos se preguntan, ¿cómo un Dios santo se puede relacionar con el hombre pecador? ¿O acaso Dios ya rebajó sus demandas? ¿O cierra los ojos ante el pecado? ¿O como que se voltea para no ver el pecado? Y la respuesta sería no, definitivamente no. Si así lo hiciera, todo se vendría abajo. Sí, el hombre está separado de Dios por su naturaleza caída y esto debido al pecado. Por sus hechos también, o sea, por nuestros hechos también estamos enemistados con Dios. Y lo dice Colosenses 1:21. Dice, a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. En Efesios 2:1-3, Anita, si me ayudas a leer Efesios 2:1-3. Y Lau, si me ayudas a leer Romanos 8:7-8, porfa. Sí, porfis. Primero, Sí, Lau, está bien. yo, perdón. ¿Yo o Lau? Perdón. Anita, no, primero, ok. Sí, quien lo tenga primero. Gracias. Sí, es que no había prendido mi micrófono. Sí, Anita, porfis. Gracias. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Gracias, Anita. Sí, Lau. Y dice Romanos 8:7-8, ¿verdad, Fabi? Ujú. Es por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Gracias, Lau. Sí, bueno, aquí vemos todo lo que vino a hacer el pecado, ¿verdad? Vino a arruinarlo todo el universo. Y también como a romper con esta armonía entre la creación y también entre las criaturas y su Dios. Pero a través de la sangre de Cristo, a través de su muerte en la cruz y de derramar su sangre por nosotros, y por el pecado del mundo, es que se ha restaurado esa armonía. Se han reconciliado todas las cosas, como lo dice el versículo 20. El objetivo de que nuestro Señor Jesús viniera aquí, viviera, muriera y resucitara, fue el de la reconciliación. Y la iniciativa de esto fue por parte de Dios y no al revés, no por parte del hombre, del ser humano. Aquí también nos confirma que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Al contrario de lo que los gnósticos en Colosas enseñaban que enseñaban algo equivocado, Jesús fue Dios encarnado,
porque ellos no creían eso, y esto lo vemos en Juan 1:14. También en diversos pasajes en la Biblia nos habla, como dice aquí el versículo 20, de que todas las cosas en los cielos y debajo de la tierra, esto también lo dice o hace un énfasis para abarcar todo, o sea, todas las cosas, arriba en los cielos, abajo en la tierra, todo. Y aquí al decir reconciliando consigo todas las cosas, es del griego neutro, panta, que incluye no solo a las personas, sino a toda la creación, visible e invisible, animada e inanimada, todo. Pablo así lo veía como un todo, como todo el universo completo, y lo veía también como obra de Dios y por lo tanto que era bueno, a diferencia de lo que pensaban los colosenses. Y bueno, vemos que la reconciliación que tenemos en Cristo es perfecta, completa y concluyente. Aquí no está de más señalar, hermanitas, que no vayamos a confundir la reconciliación universal con la salvación universal, porque no es lo mismo. Pablo enseñó que los pecadores, la humanidad, debe reconocer y creer en el Señor Jesucristo como Hijo de Dios, que vino a la tierra, que murió por nosotros en la cruz y que resucitó el tercer día. Para que podamos ser salvos necesitamos creerlo de esta manera. Y también para poder acceder a esta reconciliación. Y bueno, en Jesús quedó resuelto el problema del pecado. Quedó resuelto en la cruz, hermanitas. Entonces, de este modo vemos que es posible que pueda haber esta paz y armonía de la que nos habla el versículo 20, porque dice, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, todo es posible, o esto es posible de generar esta paz y esta armonía entre los enemistados, digamos, como vimos entre la creación y Dios, solo cuando el pecado ha sido cancelado, y esto sucedió en la cruz por medio de nuestro Señor Jesús. Entonces, por último, vemos que Jesús enfatizó en Juan 5:23 que el Hijo debe ser adorado de la misma manera que el Padre. Aquí vemos una vez más, pues Padre e Hijo, y como eternos también, como uno solo. Y voy a darles unos puntos ya por último para reflexionar, para cerrar. Si Pablo quería que los colosenses entendieran esto, que lo vieran, que fueran quitado esa ceguera espiritual, esa venda de sus ojos, ¿por qué habría de ser diferente ahora con nosotros? Podríamos quizá también tener alguna idea equivocada o alguna creencia falsa o ahí medio distorsionada. Pensemos o pidamos a Dios nos muestre, nos revele si acaso no le tenemos a Él, a Cristo, en el lugar correcto. Vimos todo lo que Jesucristo es, en Él mismo, en la creación, en la redención, para con su iglesia. Él es el Salvador, el Creador, la cabeza de la iglesia, el amado del Padre. Él es Dios eterno y debe tener esa preeminencia en nuestra vida. ¿Es Jesucristo preeminente en tu vida? Vamos a orar, hermanitas, para cerrar el estudio. Bendito Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, por tu hermosa palabra, Señor. Sabemos que es viva y eficaz, Padre. Comprobamos cada vez que venimos a ella, Señor, que tú nos hablas. Comprobamos eso que leemos aquí mismo, que dice que es viva y eficaz, porque penetra, Señor, hasta las coyunturas, hasta los tuétanos, Señor. Y yo te ruego porque esto que estamos aprendiendo, Señor, lo amemos, Señor, lo atesoremos en nuestros corazones, Padre. Te ruego porque tengamos a nuestro Señor Jesús en el lugar correcto, Señor, en esa posición correcta de preeminencia, Señor, que solo Él tiene, que solo Él merece, que solo a Él le corresponde, mi Dios. Yo te ruego porque tú nos enseñes o que tú nos muestres si acaso por ahí algo nos falla o nos falta o no hemos visto, no hemos comprendido, Señor, que podamos entenderlo, mi Dios, que tu Espíritu Santo nos ayude para que podamos entenderlo, que sean quitadas nuestras vendas de nuestros ojos, Señor, y que no permitamos, Padre, que seamos conscientes y no permitamos que ninguna otra cosa creada ocupe ese lugar que le pertenece solo a nuestro Señor Jesús.
Te damos gracias por este tiempo, Señor, por tu palabra hermosa, por tus enseñanzas, mi Dios. Te doy gracias por la vida de mis hermanitas que están aquí, Señor. Gracias por el tiempo que disponen. Gracias por sus vidas y la de sus familias, Señor. Te ruego porque seas con ella, porque tú les bendigas, les prosperes en todo lo que hagan. Que bendigas a sus familias, Señor, y que esta palabra se quede en nuestros corazones, Padre, que podamos seguir meditándola, podamos seguir reflexionando y también podamos compartirla con los que están cerca, Señor, y que la vivamos también, Señor. Te doy gracias, Señor, te lo pido y te lo agradezco en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues muy bien, hermanitas. Un poquito larga la clase, pero está bien sustanciosa, pero espero que sea de bendición y que el Señor pues se glorifique, se muestre en toda su plenitud, en toda su preeminencia. Si alguien, bueno, déjeme ver la hora. Ah, sí, tenemos unos minutitos. Si quisieran comentar algo o preguntar alguna cosa, adelante. ¿Nadie? ¿Todo claro? Sí, Eli. Yo creo que no. ¿No te oyes? ¿Estás hablando, Eli? No. Ah, Ya, nos pusiste una gracias. imagen. Es que nada más quería compartir algo rápido. Es que tú dijiste de lo de tu carro, ¿no? Y había encontrado justo hoy en la mañana una imagen, no sé si la alcancen a ver, Sí, que dice MacArthur, ¿no? Si tú logras entender que Dios está usando todas las dificultades que estás enfrentando para perfeccionarte, entonces tendrás paz. ¿Sí la alcanzan a ver, chicas? sí, ¿Sí? sí, sí se ve, Eli. Sí, qué hermoso, y Entonces, es muy cierto. ajá, o sea, a veces nos quejamos de que, ay, ¿por qué pasa esto? ¿Y por qué el otro? Pero si entendiéramos que Dios usa todo, o sea, como ahorita tú dices, Él tiene la preeminencia, Él tiene el control, Él tiene todo, no nos estaríamos preocupando, ¿no? Él usa todas las cosas para formar nuestro carácter. A veces decimos, ay, qué triste, qué duro, pero dice el Señor, no, o sea, confía en mí, o sea, te estoy mostrando el carácter, Bueno, ¿no? Tú ahorita dijiste algo muy importante, Fabi. O sea, le tenemos a Cristo en el lugar correcto. A veces podemos tener incredulidad o decir, no, pues, por ejemplo, ahorita es una clase que en lo personal se me hizo como un bistec, ¿no? Así pesado, es así mucha doctrina que hay que volver a estudiar y tener, pero, o sea, yo creo que Dios quiere que realmente lo comprendamos para que no cualquier cosa nos debilite, ay, me pasa esto. Si realmente supiéramos que Dios permite eso para formarnos, porque quiere que lo tengamos en el lugar correcto, ¿no? Entonces tú también dijiste, Fabi, Jesús es Dios eterno y debe tener la preeminencia en nuestra vida. Entonces muchas gracias, Fabi, por tu tiempo de estudio, por tu vida. Y ahorita dijiste algo que me encantó al principio, que qué hermoso pasaje, ¿no? Porque como ya lo estudiaste, lo comprendiste y te queda ahí como guardado en tu corazón. O sea, es bien bonito profundizar la palabra porque uno se queda enamorada, porque como que descubres. Y yo sé que eso quisieras transmitírnoslos a nosotras, así como que, entiéndanlo, ¿no? Pero pues ahí se queda grabada la clase, hermanitas, para que lo podamos repasar. Y muchas gracias a Dios por tu vida. Y pues nada más, gracias. Que Dios las bendiga. Gracias, Fabi. gracias, Eli. Sí, sí, gracias a Dios. Sí, la verdad es que cuando estudiamos aprendemos más y profundizamos más. Y este pasaje, yo no lo, digo, lo había leído varias veces, pero hasta ahora estudiando, hace aquí en uno de los comentarios, dice que es probable, o sea, bueno, no hay la certeza, pero que es probable que sea, o sea, hay como dos teorías, que pudo haber sido un canto, una alabanza, un canto de aquel entonces, porque se los voy a escribir ahí en el chat, se los voy a mandar, tiene como dos, o sea, de la manera que está escrito, y tiene como dos, como si se partiera en dos, y tiene cosas muy parecidas de un lado y de otro. Y dicen que probablemente pues ya era un canto conocido por Pablo y que a lo mejor ahí se basó un poquito
o lo utilizó para poner esto. Entonces, ya si ustedes lo leen así como dividido, dices, ay, sí es cierto, o sea, ya trae cosas que de repente pues puedes pasar por alto y pero eso es lo hermoso de la palabra, ¿no? O sea, como la estudias o pues que también eso le pidamos al Señor que nos dé ese entendimiento, nos dé también ese tiempecito para detenernos a lo mejor a estudiar pues un versículo 2 y no a prisa, ¿no? Para que podamos captar todo. Se los mando en el chat, si no hoy, mañana, para que lo vean. O lo hago en la imagen y se les mando la imagen. No sé si alguien más quisiera comentar alguna cosa. Yo, Bueno, Fabi, haciendo. Sí. sí, brevemente. A mí lo que me impactó mucho y me impacta mucho de Jesús mismo Dios es que Él es la plenitud de todo. Y entonces estamos aprendiendo aquí con Pablo. Además, Pablo le he revelado esta parte tan profunda. La palabra plenitud significa la totalidad completa. Entonces, nosotras, bueno, todo ser humano, digamos que el espíritu que Dios crea de cada uno de nosotros viene con ese vacío de eternidad que solo es llenado por Dios. Y esto es muy importante que aprendamos nosotras, que no hay otro lugar donde vamos a encontrar esa plenitud, el estar llenas, que más que en Cristo. Que nuestros jóvenes, que son los que presentan muchísimo esta parte de vacío, no lo van a poder encontrar en ningún otro lado, ni con ninguna persona, ni con ningún pastor, ni con ningún líder. Hay gente que vive buscando en las relaciones. Y recuerda que cuando vimos la introducción de Colosenses, el hermano MacArthur nos mencionaba que una de las cosas que íbamos a aprender es acerca de cómo podemos interactuar en las relaciones. Y a veces es en las personas, es en las cosas, es en los medios que estamos buscando esa plenitud. Y solamente nos estamos cada vez vaciando y vaciando y vaciando. Es muy importante que nosotras, como mujeres, que somos más perceptivas en las emociones, más sensibles, podamos tener esa plenitud y esa llenura para poder tener victoria en nuestras vidas y poder tener este crecimiento del que nos habla Pablo, espiritual, y que lo vertamos a nuestros hijos y a nuestras hijas, a nuestros jóvenes, primos, sobrinos, quien sea, porque ellos manifiestan de verdad aunque son cristianos, manifiestan un vacío que terminan buscando en el lugar incorrecto. Pero nosotras debemos de empezar a hacer ese ejemplo y que vean esa plenitud, el todo que es Cristo, que está dentro de nosotros, en nuestro corazón. Entonces me parece que esto es algo también muy importante que debemos de entender y aprender y descansar, porque además en esa propia plenitud, así como descansa el mar, no se sale de donde no se debe salir, el cielo no baja de donde no debe bajar, o sea, todo se maneja en una perfecta organización por parte de Dios. Pues así es nuestra vida, ¿no? Como decía Fabi. Y como todas hemos vivido, seguro en esto, apenas vamos en martes, hermanas. Y yo creo que ya hemos atravesado algunas cosas como Fabi, pero Dios lo llena todo. Dios lo llena todo y que esa sea al final de nuestro día, cuando estemos descansando, nuestra seguridad, ¿no? Era lo que les quería compartir. Gracias, Fabi. Dios te bendice. Gracias, hermanas. Gracias, Anita. Sí, muy cierto, muy valioso lo que nos comentas, Anita. Y sí, 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 pues tengamos pues ese descanso y o sea, no dudemos ni tantito de eso que dices tú, de lo que Dios es, de lo que Jesús es, para poder descansar plenamente en Él. Pues creo que ya es hora, hermanitas, para despedirnos. Nada más, déjame cerrar con platicarles que hoy vino el mecánico. No usé el carro hoy para nada porque pues, literal ayer hagan de cuenta que traía unos fierrotes arrastrando así, fue horrible, feo, feo, feo. Así como ya llegué aquí. Bueno, cancelé la grúa y todo, llegó el esposo de una amiguita y su esposo y me dijeron, no, o sea, tu motor, bueno, el motor seguía andando, dice, no, no se le ve nada, o sea, pues vámonos, te acompañamos, vámonos despacito a tu casa, así llegamos anoche. Ahí se quedó el carro, no lo moví para nada. Llega el mecánico en la tarde y el carro como si nada, me dice, a ver, vamos, o sea, vamos a subirnos, vamos a ver qué tiene, y el carro no tenía nada, no le sonó nada.
Pues para gloria de Dios, o sea, no sé, no entiendo, hasta pena me dio con él, yo así de, ay Dios, digo, lo hubiera grabado para que lo escucharas, para tener una prueba, y pues casi que vino en balde el mecánico. Lo revisó, estuvo un rato allá afuera, me dijo, voy a esperar a que el ventilador se prenda, ya sabes, todo este rollo, y dice, pues no, tu carro no tiene nada. Entonces, bueno, el Señor es hermoso y solo Él sabe por qué, y bueno, aprender de todo y darle la gloria a Él siempre y con gratitud en el corazón, hermanitas. Pues les mando un abrazo a todas, que descansen, pasen bonita noche y les mandamos la grabación para que la puedan seguir estudiando. Gracias, Fabi. Buenas noches a Gracias, todas. Fabi. Buenas Gracias, noches. Muchas Cecilia. gracias. Cecilia dice que gracias a Dios que tu vehículo está bien, Fabi. Gracias. Decida, Gracias. noche. Que descansen, Buenas hermanas. noches, que Bendiciones. descansen.